Cuando la soledad urbana de una metrópolis como Tokio golpea y dos personas desconectadas del mundo coinciden, nace una de las historias más honestas del cine contemporáneo. Sofía Coppola nos entrega un relato profundamente personal sobre el vacío que se puede sentir en diferentes etapas de nuestra vida y cómo la conexión con un extraño puede ser el único alivio para el corazón. Hoy en el Bloque Geek te cuento por qué tienes que ver Lost in Translation. La historia de Lost in Translation nos sitúa en un Tokio luminoso y ajeno, donde dos desconocidos coinciden en el bar de un hotel de lujo. Bob, una estrella de cine en plena crisis de mediana edad, y Charlotte, una joven graduada que se siente invisible en su propio matrimonio. Aislados por la barrera del idioma y sus propios vacíos, estos dos náufragos urbanos inician una amistad improbable, descubriendo que en una ciudad de millones de personas a veces solo necesitas a alguien que sepa compartir tu mismo silencio. Sofía Coppola toca dos temas principales en esta película que son la soledad y el aislamiento emocional. Ambas cosas las representa de manera muy fidedigna a lo largo de la película, con escena con los personajes en silencio, perdidos en sus pensamientos, incluso cuando están en un ambiente social en el que tienen que hablar. Esto a nivel global se representa en la ciudad de Tokio, una metrópolis superpoblada, pero que en realidad no llena el vacío que ellos sienten. Bajo la mirada de la directora, todo tiene una aura limpia y hermosa, haciendo que cada plano tenga un significado. La estética melancólica de la película ayuda a que el espectador sienta el mismo aislamiento de los personajes. Por eso hay muchos planos de ellos mirando por la ventana de los autos en los que ven una ciudad llena de color y vida cuando ellos no se sienten así. Asimismo, otros planos que son sumamente utilizados por la directora son los de Charlotte mirando la ciudad desde encima del hotel, en donde se representa el aislamiento que ella sufre, y también los de ambos caminando en medio de lugares abiertos en donde no hay nadie más, y literalmente están recorriendo su soledad. Hay que hacer notar la importancia que tiene el idioma en esta película, ya que en el caso de ambos personajes los hace sentirse aislados del resto del mundo. El personaje de Bob, por ejemplo, está solo en ese lugar y no hay ningún momento en toda la película, hasta que conoce a Charlotte, en el que pueda comunicarse sin problemas. Asimismo, el personaje de Scarlett Johansson, si bien no está solo, tiene un esposo que no la acompaña y que no la ayuda a integrarse sabiendo que no puede hablar con nadie más. Además, él no la escucha, a veces dice no entenderla y claramente solo le importa lo que está dentro de su carrera profesional y nada más que esté afuera de ello. Y es que esa desconexión que vemos en pantalla no es solo ficción. El Park Hyatt de Tokio fue el refugio real de Sofía Coppola durante años. Ella misma ha declarado que escribió el guión basándose en las noches de insomnio que vivió en ese hotel y en una ciudad que nunca duerme. Incluso el personaje que hace del esposo de Charlotte en la película parece estar basado un poco en Spike Jonze, quien era su pareja en ese entonces y que representa un poco la relación que tenían ellos dos, volviéndolo un relato muy personal y muy íntimo por parte de la directora. Si te está gustando el video, te pido por favor que le dejes un me gusta y que te suscribas al canal, para que así el contenido se difunda entre más personas. Tanto Charlotte como Bob se encuentran en una crisis muy personal, pero en distintas etapas de su vida. Por un lado, el personaje de Bill Murray se encuentra en una crisis de mediana edad. Tiene dinero, tiene hijos, una vida exitosa, una esposa, ya consiguió todos sus objetivos, pero no sabe qué más hacer. Su carrera viene a menos en el sentido de que se volvió algo rutinario y solamente graba estos comerciales por el dinero y no por el gusto de hacerlos como tal vez lo hacía en un inicio. Todo se volvió tan común que incluso encuentra ridículas algunas cosas de las que tiene que hacer, como el mismo comercial o incluso el director de este. Por otro lado, Charlotte es una universitaria recién graduada de filosofía, una carrera que tiene un campo laboral muy acotado y que en realidad ella no sabe qué hacer con su vida de aquí en adelante. Pero a su vez tampoco es que necesite mucho. Se casó joven con un director con una carrera emergente pero exitosa, por lo que la necesidad no es material, sino que la necesidad es más emocional. Por lo tanto, lo de Charlotte es una crisis vocacional y personal. No sabe lo que hará con su vida y ese sentimiento la desconcierta, sobre todo porque ve a su marido muy enfocado en lo que está haciendo. Puestos en paralelo, estos aspectos forman una especie de espejo en ambos personajes. Es exactamente la misma crisis de identidad, pero en dos épocas muy diferentes. Es por eso que se eligió a estos actores, Bill Murray, que siempre tenía una cara de aburrimiento que le llega hasta el suelo, y una Scarlett Johansson con un gran rango actoral que, a pesar de tener 17 o 18 años, se ve como una veinteañera no muy experimentada en lo que es la vida. Ese aburrimiento de Bob no es solo actuación.
Sofía Coppola se pasó más de un año persiguiendo a Bill Murray para que hiciera esta película a través de una contestadora de teléfono, ya que el actor no tiene agente. Para Sofía Coppola, Bill Murray era la única opción que tenía como para protagonizar esta historia, y ella no sabía si se iba a realizar la película hasta antes de empezar a filmar, y no sabía si el actor incluso iba a llegar a Japón. Por otro lado, la vulnerabilidad del personaje de Scarlett Johansson nace del propio sentimiento de la actriz, que se sentía muy aislada en el rodaje con solo 17 años. Ella recién empezaba su carrera y se sentía fuera de lugar. Además, ha declarado muchas veces que trabajar con Bill Murray fue un poco difícil debido a la personalidad del actor y a los problemas personales que él tenía en ese momento. Una de las cosas que más me gusta de la película es la sutil crítica social que se hace en el guión, que si bien no es el tema principal de la misma, pero sí está ahí de forma subyacente. Si lo miramos desde un punto de vista social, básicamente son dos cuicos que tienen problemas del primer mundo. Ahora bien, esto es una simplificación muy extrema del argumento de la película. A lo que voy con esto es que ellos son dos personas muy acomodadas que tienen todo para ser feliz y que aún así no lo son. Obviamente, uno de los temas es que el dinero no compra la felicidad de nadie, y tampoco el que hayas alcanzado tus objetivos y tengas una vida plena, sino que el verdadero foco está en tus relaciones interpersonales. En medio de la desconexión emocional que sienten los protagonistas, se da la oportunidad de conocerse en el bar del hotel en el que se están quedando, y a partir de ahí entablan una relación de amistad que los llevará a poder relacionarse de nuevo de forma íntima con una persona, y con de forma íntima no me refiero sexualmente, sino que podrán hablar de su estado emocional e incluso estar en silencio. Una de las escenas que más representa esto es cuando conversan en la cama, en donde hay muchos momentos en los que no dicen nada y solamente están ahí para hacerse compañía. Hablando de este último punto, el silencio es una de las cosas más importantes que utiliza la cineasta en esta película. El silencio no resulta incómodo en esta historia, sino que está puesto ahí estratégicamente para contemplar a los personajes en su soledad y también para enfatizar la confianza que tienen Bob y Charlotte. No es necesario que ellos dos hablen cada vez que están juntos, y tienen la capacidad de comunicarse sin decir ni siquiera una palabra. Además, en muchas ocasiones es la banda sonora la que toma el protagonismo, teniendo muchas canciones de dream pop o shoegaze, que son dos géneros muy relacionados entre sí. En simples palabras, ambos hacen referencia a esta atmósfera auditiva que es más etérea y que no es tan bailable, y que en realidad sirve para escuchar solo acostado en tu cama o solo mirando la ventana, algo que se representa muy literalmente en la película. Es música que uno utiliza para escuchar solo y que enfatiza dentro de la película ese sentimiento en los personajes. Incluso muchas escenas podrían llegar a ser un video musical. Esto no lo digo como una crítica, sino como un acierto, ya que aquí Sofía Coppola saca toda su experiencia habiendo sido directora de videos musicales como de las bandas The White Stripes y The Air. Ambos personajes sienten que encontraron a su alma gemela en la vida. Ambos sienten que pueden congeniar perfectamente con el otro, sobre todo considerando los problemas matrimoniales que tienen, problemas que solamente existen y que no han tenido la posibilidad de conversar con sus respectivas parejas. Entonces, ellos funcionan como un refugio emocional en el otro, o como una escapada de la realidad en que ellos viven. Sin embargo, aquí es donde nace la pregunta: si la soledad no los uniera, ¿ellos tendrían la misma química que uno ve en la película? Igual es difícil contestar esto. Yo creo que en realidad encontraron a la persona que necesitaban en el momento apropiado. A su vez, es difícil saber si ellos aprendieron algo dentro de su arco de personajes, o si podrán sacarse esa desconexión emocional que tienen una vez que se separen y se vayan de Tokio. Yo creo que las circunstancias unieron en el momento preciso a estos dos personajes, y ellos lograron aprovechar esta oportunidad que se les dio, ya que considero que es muy difícil que se hayan conocido fuera de ese entorno tan específico. De todos modos, en este punto también me surge otra pregunta: ¿por qué Charlotte logra conectar tan bien con Bob si él es solo una versión futura de su mismo esposo? Pensémoslo de esta forma: la desconexión que sufre Bob con su esposa es casi idéntica a la que sufre Charlotte con el suyo. Bob estuvo tan centrado en su carrera que generó una desconexión en su matrimonio y en su familia, llegando incluso hasta olvidar los cumpleaños de sus hijos. De hecho, si nos ponemos a pensar, la relación de Bob con su esposa debió haber sido la misma que tiene Charlotte con su esposo en algún punto de su vida o cuando eran jóvenes. Es súper curioso que la protagonista femenina encuentre un refugio en Bob cuando él es solo la versión futura de su esposo, pero hay una diferencia que es fundamental: que John, el esposo de Charlotte, vive deslumbrado por el éxito que está teniendo en ese momento, y Bob ya pasó por eso y ahora solamente vive el silencio del desencanto. Esa honestidad brutal de alguien que ya no tiene que demostrar nada es lo que le interesa a Charlotte y la hace sentirse por primera vez escuchada y vista. De hecho, en el final, este nivel de confianza que tienen ambos personajes llega a su punto máximo. Sofía Coppola dejó que el susurro de Bob fuera un secreto real entre los actores, sin nada escrito en el guión.
Es el cierre perfecto para una relación que, como bien planteamos, no necesitaba que el resto del mundo entendiera sus palabras para ser real. Quizás su química solo existe porque están en un limbo, en un hotel donde el tiempo no corre y nadie los conoce. Es una burbuja de honestidad que probablemente reventaría al aterrizar en Estados Unidos, donde las responsabilidades y los roles de esposo y estrella volverían a pesar más que su conexión emocional. La película es escrita y dirigida por Sofía Coppola, por lo que la cineasta logra darle una perspectiva muy personal a la cinta, sobre todo por representar su relación con Spike Jonze. A mi parecer, Sofía se retrata en el personaje de Charlotte, en la soledad y en las dificultades matrimoniales. En este punto, creo que el personaje de Bob representa dos cosas. Por un lado, puede ser el héroe al que ella le hubiera gustado tener para que la sacara de la situación en la que estaba, o también su deseo de conocer a la versión futura de su esposo y poder congeniar con él de alguna forma. En este sentido, ella utiliza, por obvias razones, una perspectiva femenina para escribir al personaje masculino que es Bob. Él ama a Charlotte de una manera emocional y no sexual, conectando con ella en otro plano de intimidad. De hecho, hasta la escena final en donde se dan un beso que se siente más como un agradecimiento y no que se gusten físicamente ambos, nosotros pensaríamos que solamente son buenos amigos que conectaron en algún momento y no pensaríamos en tal vez en una relación más amorosa entre ambos. Esto es sumamente positivo por parte de la escritura del guión, ya que nos da una perspectiva diferente de personajes masculinos que solemos ver siempre y ahora podemos ver algo distinto. Sin embargo, también se puede correr el riesgo de idealizar a la figura masculina en esta película, haciendo cosas que tal vez muchos hombres no harían. En lo técnico, Sofía Coppola utiliza todas las herramientas que tiene a su disposición, como el color, el sonido, la ausencia de este mismo, la fotografía y los planos para manifestar la estética que quiere implantar en la obra para que represente el interior de sus protagonistas. A su vez, tanto Bill Murray como Scarlett Johansson dan actuaciones realistas y convincentes que es difícil imaginar a otro par de personas protagonizando esta película. Lost in Translation es una obra maestra en todo sentido. La verdad que me cuesta mucho decir algo malo de esta película, tal vez a ratos puede pecar un poco de ser solemne o pretenciosa, pero en realidad siento que tal vez no es una película para todo el mundo debido al ritmo que tiene, pero no por eso tiene que ser una mala obra, al contrario, es una película que es extraordinaria. La historia es un relato sumamente personal y muy realista de lo que es sentirse solo y aislado y cómo conectar con otra persona o salir de la rutina te puede ayudar a dejar ese estado. Su mensaje y propósito no solo es enfatizar ese estado solitario y tal vez depresivo, sino que mostrarte otra perspectiva de cómo vivir estas emociones. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.